Pedro Sánchez culpa a la oposición de no poder aprobar los decretos de su gobierno. Dice que PP y Junts provocan dolor social por no votar la subida de las pensiones. Pero precisamente se niega a llevar al Congreso un decreto específico sobre pensiones como le proponen PP y Junts. Moncloa descarta convocar elecciones a pesar de la evidente debilidad parlamentaria del gobierno. El presidente visita Valencia casi 3 meses después de la Dana para reunirse con los alcaldes de las localidades afectadas, pero evita un encuentro con el presidente valenciano Mazón y tampoco visita las zonas más dañadas de las que se marchó la última vez debido a las protestas y a los disturbios que se produjeron. Buenas noches. Además, en Antena 3 Noticias, el secretario general de la OTAN se suma a Donald Trump y exige a los países miembros que aumenten su gasto militar. La necesidad de incrementar el presupuesto de defensa se ha convertido en un motivo de fuerte presión a los países comunitarios ante el expansionismo de Rusia y ante la evidencia de que la administración Trump amenaza con abandonar a Europa a su suerte. Y España es el país de la OTAN que menos gasta en defensa. Por algún motivo que nadie ha explicado todavía, Moncloa decidió ir adelante con un decreto que difícilmente se iba a aprobar en el Congreso. Y por algún motivo que nadie ha explicado todavía, Moncloa presentó ese decreto en el Congreso asumiendo que se iba a producir esa derrota. Y que esa derrota plasmaría con enorme claridad que el Gobierno está en minoría parlamentaria. Pero después de la votación se ha podido desvelar la estrategia. Consiste en que el Gobierno culpa a la oposición de que no se aprueben los decretos del Consejo de Ministros. Y de eso se deduce que en Moncloa consideran que la oposición debe evitar que el Gobierno sea derrotado en el Parlamento. El presidente acusa a quienes no le apoyan de causar dolor social. Lo que le pediría a los grupos parlamentarios que votaron en contra, particularmente al Partido Popular, aquí que estoy en Valencia, a que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social. Pedro Sánchez pretende sacudirse la presión política por su debilidad parlamentaria y trata de que recaiga en el PP por no dar apoyo a las medidas del Gobierno. Y en esa tarea se utilizan todos los formatos posibles, incluidos vídeos elaborados en tiempo récord para colgarlos en las redes sociales. Esto, a partir de hoy, te va a costar un 30% más. Y nada de abonos gratis. Al actualizar tu cartilla, ya no vas a ver subidas. No va a subir el ingreso mínimo vital para los hogares en riesgo de pobreza. Baja el salario que cobran 2,5 millones de trabajadores. Te pueden echar de tu casa y cortar el agua, la luz y el gas. No habrá nuevas ayudas para los valencianos y valencianas afectados por la Dana. Tampoco para el volcán de La Palma. Si eres autónomo, tendrás que pagar más. Y olvídate de pagar menos impuestos por rehabilitar tu vivienda o comprar un coche eléctrico. Dale las gracias al PP. Es un vídeo del PSOE. Todos esos problemas se producen a la vez porque el Gobierno decidió presentar en el Congreso un único decreto con hasta 80 asuntos que nada tenían que ver entre sí. Y eso obligaba a los partidos a votar sí o no a todos, en lugar de plantear 80 decretos con un asunto cada uno. En ese revoltijo de 80 medidas había una especialmente delicada, que es la subida de las pensiones. Y hoy Feijóo ha repetido que si el Gobierno presenta un decreto específico para subir las pensiones, el PP votará a favor. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí a el bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Y sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas. Si todo lo que hemos dicho sí fuese el contenido del Real Decreto Ley, estaría aprobado. Y todo lo que hemos dicho no es la causa de por qué el Gobierno ha vuelto a perder otra votación. La propuesta de Feijóo es esta, que en este caso coincide exactamente con lo que ha hecho Puigdemont desde su refugio en Bélgica. Si Pedro Sánchez lleva al Congreso un decreto sobre las pensiones, los 7 diputados de Junts votarán a favor. Lo tienen fácil. Lo tienen fácil. Hoy mismo convocan un Consejo de Ministros extraordinario. Hoy mismo presentan las mismas medidas de las pensiones y del transporte público en las que estamos de acuerdo. Y se lo aprobamos ahora mismo.
Ese Consejo de Ministros extraordinario que pide Puigdemont no se ha realizado, no se ha convocado. La propuesta de Puigdemont y de Feijóo es que se convoque ese Consejo de Ministros extraordinario para que el Gobierno apruebe un decreto únicamente sobre las pensiones y se aprobaría de inmediato con el voto del PP y de Junts. Eso acabaría con cualquier duda que pudiera haber entre los jubilados. Pero Pedro Sánchez se va a tomar su tiempo porque antes quiere culpabilizar a esos partidos del temor que pueda haber entre los pensionistas. Si en breve usted presentará decretos para paliar la decisión que se tuvo en el Congreso. El Gobierno ha hecho su trabajo, su tarea, y son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor social. Y tienen que ser ellos los que decidan qué hacer, porque efectivamente la convalidación del mismo se tiene que someter a la votación de los grupos parlamentarios. Y a día de hoy, que sepamos, han votado que no. Sánchez podría haber aprobado un decreto sobre pensiones en cuestión de días con el apoyo de la oposición, pero de momento no quiere porque ahora su prioridad es atacar a la oposición. Y eso ha desatado una batalla ante la opinión pública. Se compite por convencer a los ciudadanos de que la culpa es del otro y lo hacen con los mismos argumentos. Lo que provoca indignación es que el Partido Popular y otros grupos de la oposición utilicen a los ciudadanos como rehenes. Utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible. Y por si alguien tuviera dudas sobre los planes de Moncloa, no hay elecciones a la vista. ¿No se plantean el escenario de convocar elecciones? En ningún caso, en ningún caso. No habrá elecciones anticipadas, eso dice la vicepresidenta, aunque el Gobierno esté en minoría. Y de momento no se redactará un nuevo decreto sobre la subida de las pensiones que sería aprobado por la oposición. Palacio de la Moncloa, Lucía Fernández. No, al menos de momento, de forma inmediata a esta hora, eso no está entre los planes de Moncloa, aunque tampoco concretan cuáles van a ser los siguientes pasos. Y todo eso a pesar de esa disposición de PP y de Junts y de las presiones incluso de su socio principal, porque desde Sumar les piden que vuelvan a las negociaciones, que se valoren todas las opciones y que se saquen las medidas cuanto antes. En el Gobierno dicen que van a estudiar las posibilidades, pero insisten en que ellos cumplieron con su deber, que presentaron un decreto y que son los grupos que lo tumbaron los que ahora tienen que dar explicaciones. Una única votación fue suficiente para que 80 medidas de todo tipo cayeran. El Gobierno lo mete todo en el mismo saco. Por eso la batalla política se centra en buscar culpables. Al Partido Popular le da igual todo. Expliquen por qué. En intentar ganar el relato. Es responsabilidad de un Gobierno indolente. Las críticas desde Moncloa van directas a la oposición. El Partido Popular tendrá que rectificar. A Feijóo le importa su supervivencia. Aunque es el voto de Junts el que decantó la balanza. Es pensar que nosaltres anàvem de farol. Los de Puigdemont exigen al Gobierno que no haya un único paquete de medidas. Que han posat per davant la demagògia i el desgast polític. El que no farem és deixar-nos prendre el pèl. Lo mismo pide el PP, que habla de chantaje y pide que las pensiones, el transporte o las ayudas por la dana se voten por separado. Está la pelota en el tejado del Gobierno. Pedro Sánchez puede hacerlo si quiere. La forma de hacerlo sería un Consejo de Ministros extraordinario que se podría convocar en cualquier momento, pero por ahora no está en los planes del Gobierno. Son muchas las medidas que iban dentro de ese decreto múltiple y, por tanto, son muchas las medidas que dejan de tener efecto temporalmente a la espera de que Moncloa decida asumir que tiene que enviar al Congreso decretos individualizados y no múltiples. Esther Vaquero. Sí, y dentro de esas muchas medidas que quedan sin efecto, queremos poner el foco sobre las consecuencias que esto va a tener. Sobre algunas de ellas todavía hay dudas, pero sobre las principales ya está claro que se traduce en perjuicios económicos para muchos ciudadanos. Hoy cobró con la subida. Y esa pensión de enero, con la subida incluida, no se va a tocar porque ya estaba aprobada y así se comunicó. El problema llegará en febrero. Mes de subir baja. Para el mes que viene se suprimirá esa subida del 2,8% que ha sido rechazada. Menos de lo que cobramos ahora no lo bajarán, ¿no? Las pensiones volverán al mismo nivel que en 2024, mientras que no haya un nuevo acuerdo político. Esperemos que rectifiquen. En cuanto al transporte público, desde hoy desaparecen los descuentos de bus y tren en cercanías y media distancia. Me parece ridículo y abusivo. Los abonos ya comprados con descuentos seguirán siendo válidos hasta que caduquen. Si ya quitan las ayudas es probable que venga en coche. Para transporte urbano e interurbano
no desaparece la bonificación estatal. Costaba 10, ahora cuesta 4,35. Algunas comunidades y ayuntamientos mantendrán temporalmente el descuento en el 50% y en otros se quedarán en el 20% o directamente lo eliminan. Esto va a significar mucho dinero. El decreto también prorrogaba el salario mínimo de 2024 para este año, aunque se ha rechazado. El Ministerio de Trabajo aclara que seguirá siendo de 1.134 euros al mes, tanto para los salarios actuales como para nuevas contrataciones. UGT y comisiones obreras han anunciado movilizaciones el próximo domingo 2 de febrero en toda España. Quieren protestar por la anulación de estas medidas que consideran que van a tener un elevado coste para la ciudadanía. Otra de las cuestiones colaterales que dejó el debate de ayer en el Congreso ha sido la guerra entre Partido Popular y PNV. Uno de los argumentos del Partido Popular para no aprobar el decreto ómnibus del Gobierno es que incluía la entrega a la formación nacionalista vasca de un inmueble en París. En ese edificio está actualmente la sede del Instituto Cervantes. El PNV defiende desde hace muchos años que es suyo, incautado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los nacionalistas vascos aseguran que la entrega es ya irreversible. Y lejos de rebajar la tensión, Feijóo ha vuelto a ser hoy muy crítico con los nacionalistas vascos. El líder del PP acusa al PNV de ser un partido satélite del PSOE. El Partido Nacionalista Vasco en este momento es un satélite más del Partido Socialista. Mientras el Partido Nacionalista Vasco sea un socio estratégico en Euskadi y en Madrid en favor del sanchismo, comprenderá que se debe exclusivamente al sanchismo y, por lo tanto, es imposible hablar con alguien que no quiere hablar. Hoy desde Junts han defendido una revalorización de las pensiones, pero solo para los catalanes. Los de Puigdemont defienden que un jubilado catalán debería cobrar más que en otras comunidades autónomas. El incremento que proponéis en ese decreto no es lo mismo para un abuelo jubilado que vive en Extremadura o un abuelo que vive en Cataluña. Porque vivir en Cataluña es más caro que la media española. Por tanto, un jubilado catalán debería poder cobrar más que un jubilado de un territorio donde vivir es más barato. Son imágenes de hace 3 meses cuando el presidente del Gobierno visitó la localidad valenciana de Paiporta, apenas unos días después del desastre provocado por la Dana. Tuvo que retirarse a toda prisa porque los ánimos estaban muy caldeados. Hoy Pedro Sánchez ha vuelto a Valencia para reunirse con 28 alcaldes de municipios afectados y con los agentes sociales. También ha visitado al ejército en la base militar de Bétera, pero esta vez no ha visitado las zonas dañadas por la Dana ni tampoco se ha reunido con el presidente autonómico. Desde Valencia, Sánchez ha anunciado que el Gobierno va a financiar toda la reconstrucción de las infraestructuras municipales y también las relacionadas con el agua. En total aportará 2.200 millones de euros más. Tomamos buena nota de las demandas más inmediatas, de las necesidades más acuciantes, de lo que preocupa de manera directa y urgente a los vecinos y vecinas de estos municipios y vamos a actuar en consecuencia, que estamos y estaremos todo el tiempo que haga falta. Ya decimos que Sánchez no ha visitado hoy las zonas arrasadas por las inundaciones. Considera que ahora lo que toca es gestionar y no hacerse una foto, así lo ha dicho, y se ha centrado en los recursos que han destinado para la reconstrucción en Valencia. Carlos Villán. Sí, Sánchez ha dicho que el Gobierno está presente desde el minuto cero, que volverá más veces a Valencia, pero que hoy no era el momento de la foto, sino de la gestión y de avanzar en las ayudas. Se ha reunido en esta delegación de Gobierno con agentes sociales, con militares y con 28 alcaldes de municipios afectados. Hoy tampoco ha sido el momento de reunirse con el presidente valenciano, Carlos Mazón. Algunos de esos alcaldes, no todos, han podido trasladarle sus peticiones, sus demandas, entre ellas la lentitud con la que están llegando las ayudas. Esta vez el escenario es distinto. El objetivo de la visita también. Alcaldes y alcaldesas. Con ellos se ha reunido para abordar la recuperación de los municipios afectados. Y escucharlo de primera mano, las inquietudes, las demandas, las urgencias. Y así ha anunciado más dinero, más ayudas para reconstruir también infraestructuras municipales. Hasta el último céntimo, hasta que se coloque el último ladrillo. En ese encuentro han estado varios ministros, 28 alcaldes. Valoración positiva. Con exigencias. Ha sido una puesta en escena. Tiene que apretar el botón del ya
de pagar. Y una ausencia notable, la suya. ¿Por qué dijeron que iban a tener la máxima colaboración con la Generalitat y ni nos avisan para poder coordinar con ellos? Responde Sánchez. Vendré también en otras ocasiones y encantado de reunirme con el señor Mazón. No le vale al presidente valenciano, tampoco al Partido Popular, lo acusan de deslealtad. Es que estamos hablando del presidente y de la comunidad valenciana, que representa a más de 5 millones de españoles. Y mientras a más de 300 kilómetros termina la jornada con los militares. Que ahora es el momento no de la foto, sino de la gestión. Sin pisar esta vez la zona cero de la catástrofe. El rey Felipe VI ha presidido esta mañana en Barcelona la entrega de despachos a los nuevos jueces. Al acto han acudido, entre otros, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que continúa imputado, y también Salvador Illa. Hacía 6 años que no acudía un presidente catalán. En el actual contexto de tensión judicial, con muchas críticas a los magistrados, había interés por escuchar el discurso del rey ante los nuevos jueces. Felipe VI ha pedido respeto y lealtad institucional y pone el foco en la ejemplaridad que asegura debe caracterizar al Poder Judicial. Tendréis que guardar las normas de conducta ejemplar que caracterizan al Poder Judicial español y desenvolveros siempre bajo unas estrictas exigencias éticas, convirtiendo así vuestro desempeño profesional en un constante ejercicio de rectitud que refleje la confianza que los ciudadanos depositan en la institución a la que representáis. Antes del rey ha intervenido la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Isabel Perelló ha realizado una férrea defensa del papel de los jueces en democracia y rechaza que se produzcan injerencias por parte de otros poderes del Estado. Lo ha dicho delante del ministro de Justicia. No son aceptables las censuras, los reproches gratuitos que tienen como fin debilitar el Poder Judicial, pues de esta manera se erosiona también el Estado de Derecho y, en definitiva, nuestra sociedad democrática. Hoy precisamente noticias que tienen que ver con el Poder Judicial. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la declaración completa en el Tribunal Supremo de la Fiscal Superior de Madrid en la investigación al fiscal general. Almudena Lastra, citada como testigo, asegura que recriminó a la fiscal provincial, también imputada, que enviase al fiscal general los correos con el abogado del novio de Ayuso. Le dijo literalmente: ¿para qué le mandas los correos, Pilar? Los van a filtrar. El sumario del caso hidrocarburos, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, sigue también dejando detalles, algunos de ellos intrigantes. Por ejemplo, estas fotografías de un sobre que, según la Guardia Civil, le entregó la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. La entrega se habría producido en el aeropuerto de Barajas. Falta conocer el contenido exacto de ese sobre y qué incidencia puede tener en el caso. El sobre no está en poder de los investigadores porque Aldama se lo entregó presuntamente a otro miembro de la trama, Alberto Escolano, para que no fuese requisado. Luego se lo devolvió. Esta madrugada la Guardia Civil ha detenido en Algeciras a los presuntos responsables del robo de varios ordenadores a los abogados del novio de Ayuso. Se trata de 2 mujeres y un hombre de nacionalidad marroquí que estaban a punto de embarcar a Tánger con un ordenador y una tablet de una de las abogadas. Los ladrones entraron en su domicilio y solo se llevaron esos dispositivos, a pesar de que en la casa había otros objetos de valor. El juez del caso Errejón pedirá amparo al Consejo General del Poder Judicial por las críticas recibidas por su interrogatorio a la actriz Elisa Muliá. El magistrado considera que está sufriendo un linchamiento moral. También va a pedir a la Fiscalía que investigue la filtración de los vídeos con las declaraciones. Pero es totalmente ilegal, no se puede hacer. Pues he pedido amparo porque como consecuencia de lo que se ha resultado del vídeo, pues he sufrido un linchamiento mediático absoluto y total, con insultos personales de todo tipo, rayando ya la injuria, la calumnia. Y yo no tengo ningún inconveniente en pedir disculpas a quien haya que pedir por el tono. No es que me he equivocado, es que es mi tono. Bankinter cierra 2024 con un beneficio récord de 953 millones de euros por el impulso de su actividad comercial. Es casi un 13% más que en 2023. Su consejera delegada, Gloria Ortiz, ha asegurado que este año prevén superar esos resultados. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha vuelto hoy al Congreso de los Diputados, aunque solo hoy, para presentar su nuevo libro. Junto a él ha estado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol. Rajoy ha recordado la moción de censura presentada por Pedro Sánchez.
y ha señalado al diputado socialista que defendió aquella moción. La moción de censura la defendió en el Parlamento un señor diputado. Recuerdo que el principal argumento utilizado por el no mencionado señor diputado fue la corrupción del Gobierno. El no mencionado señor diputado era el señor Ábalos Meco. Así se escribe la historia. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. But if you don't make your product in America, then very simply you will have to pay a tariff. Donald Trump vuelve a amenazar con imponer aranceles a las empresas extranjeras, esta vez desde el Foro de Davos, en la que ha sido su primera intervención fuera de Estados Unidos. Y Donald Trump también acaba de recibir el primer revés a una de sus iniciativas como presidente, porque un juez ha bloqueado esta tarde la orden que restringe el derecho de ciudadanía por nacimiento. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, como en su primer mandato, las órdenes ejecutivas de Trump vuelven a ser invalidadas por los jueces, al menos en primera instancia, porque su interpretación de que la enmienda constitucional que da la nacionalidad automática a casi cualquiera que nazca en este país va camino de la Corte Suprema y ya veremos qué se decida ahí. Pero eso ocurre el mismo día en que Trump muestra en televisión más comprensión que nunca con quienes asaltaron el Congreso, mientras deja muy en el aire el futuro judicial de Biden y sus asesores. Quizá por ser el primer contacto, Trump dijo algo que muy rara vez se le escucha, que ama a Europa y a los países de Europa, pero acto seguido y con la misma amabilidad añadió algo parecido a un ultimátum. Le voy a pedir a todos los países de la OTAN que incrementen el gasto en defensa hasta el 5% de su Producto Interior Bruto. Eso es más del doble de lo que pedía hasta ahora y lo justifica diciendo que si no las facturas supuestamente las seguiría pagando Estados Unidos. La comprensión y hasta cariño los había dejado Trump en la entrevista anterior, justificando el perdón al 1,5 millar de seguidores suyos en prisión por asaltar el Congreso. Se les ha tratado como si fueran los peores criminales de la historia. ¿Y sabes por qué estaban allí? Protestaban porque el voto había sido amañado en las elecciones, asegura una vez más sin prueba alguna. Y no ha pronunciado la palabra revancha, pero sí que le cuesta mucho trabajo no pensar que Biden y sus asesores no tengan que ser perseguidos judicialmente. En esa comparecencia de Trump ante el Foro de Davos, el presidente de Estados Unidos ha elogiado a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, quien ha destacado la importante cartera de clientes de su entidad. Mr. President, congratulations on a historic victory. I believe you don't know me as well as my fellow panelists, so a few words. Santander is one of the largest banks in the world by number of customers, 170 million. That's more than my friend Brian or my friend Jamie have. Thank you and congratulations. I know very much about your bank and you've done a fantastic job. Congratulations. Trump elogia a Ana Botín días después de haber criticado que España gaste en defensa menos de lo que él considera necesario. El debate está abierto y Donald Trump no es el primer presidente de Estados Unidos que pide un aumento del gasto militar. Ya lo hizo Obama hace años. Ahora el secretario general de la OTAN da la razón a Trump en esa exigencia. Bruselas, Guillermo Pascual. Sí, el secretario general de la OTAN, Vicente, asume ya como propias esas exigencias de Trump, se pone manos a la obra y hoy incluso decía que los países que todavía no llegan al 2% tendrán que hacerlo en los próximos meses, que no se puede esperar más. Pero claro, esto es algo impensable para los que están los últimos de la cola, como es el caso de España, porque fijaos, según la senda que tiene marcado nuestro país, para llegar a ese 2%, que ya incluso se ha quedado desfasado con las exigencias de Trump, pues para llegar a ese 2% no llegaríamos hasta 2029. La OTAN no quiere más retrasos. Exige a los países más rezagados que se pongan las pilas de manera urgente. El secretario general decía que en 4 o 5 años la alianza no será capaz de defenderse si no elevamos nuestro gasto militar muy por encima del 2% actual.
Y España está entre los señalados. Somos el Estado que menos invierte en relación con nuestro tamaño. El presidente del gobierno se defiende, prefiere fijarse en términos absolutos, porque ahí España sale algo mejor parada. If we take those figures in absolute terms, what we can see is that Spain is the 10th top contributor to NATO. Pero Trump no es el primer presidente americano que lo pide. Hace 10 años, en 2014, esto decía Barack Obama. Europe, including NATO, can still do more. El gasto militar como signo absoluto de los nuevos tiempos que corren. Ayer, desde el Foro Económico de Davos, Pedro Sánchez parafraseó a Donald Trump. Lo hizo en un discurso en el que planteó una batalla contra los propietarios de las redes sociales. Let's make social media great again. We are all scared because the people we are up against are extremely powerful. En ese mismo escenario, hoy el presidente de Argentina ha realizado una encendida defensa de Elon Musk y ante las preguntas de los periodistas se ha pronunciado sobre las palabras de Sánchez. Sobre el discurso del presidente Sánchez ayer, por eso opinión. Lamentable, como todas las cosas que dice y hace. No me sorprende nada que un socialista como Sánchez intente callar a todos los que piensa distinto y que el único mensaje sea el que él quiere. El 40% de los españoles asegura que se ve incapaz de reconocer un bulo y cada vez es más importante verificar la información que recibimos. Ocurre sobre todo en las redes sociales, porque el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación consiste precisamente en verificar la información para ofrecérsela a los ciudadanos. Si ustedes han detectado algún bulo, nos lo pueden enviar a través del código QR de sus pantallas. Circulan noticias falsas de casi todo. Lo del tema de la Dana me he creído bastante. Fabrican los bulos en las redes sociales. ¿Esta foto no existe, no es real? No, pues lo parece. Sin control. La principal fuente de desinformación ahora mismo la gente la identifica con las redes sociales. El 90% asegura haber recibido alguna información fake. En Facebook muchas cosas y digo, esto es un montaje. Mentira. En las redes ya no hay sistemas de verificación. Meta y YouTube tenían organizaciones externas que se encargaban de contrastar, pero las han quitado. Lo hace justificándose en una supuesta defensa de la libertad de expresión. Las grandes tecnológicas eliminan a los verificadores, ahora son los propios usuarios. Cada vez tienen menos herramientas para identificar las noticias falsas y además cada vez son más creíbles, más realistas. Se está haciendo un caldo de cultivo terrible. Esto cuando casi la mitad de los españoles reconoce que no sabe distinguir lo que es real. Creada con inteligencia artificial. Qué fuerte. Frente a las redes sociales, en informativos como este se contrasta todo, cada información que damos. Y ahí va un consejo. Consultar la información en fuentes confiables y ya sabes, siempre verifica. Para evitar difundir informaciones falsas. Más de 50.000 personas han tenido que ser evacuadas por el inicio de un nuevo incendio forestal alrededor al norte de Los Ángeles. Las llamas avanzan sin control, impulsadas por las ráfagas de viento. Este nuevo foco dificulta aún más la labor de los bomberos que desde hace 2 semanas combaten las llamas en la ciudad. Las autoridades han decretado la máxima alerta y mantienen desplegados a más de 1 millar de efectivos. El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una nueva resolución sobre Venezuela. En una declaración conjunta, los eurodiputados condenan la usurpación del poder de Nicolás Maduro y considera que su toma de posesión es ilegítima. Tiroteo en la frontera entre Egipto y Gaza. 2 grupos armados intercambian disparos a cuenta de un camión de provisiones averiado en la carretera. Cientos de gazatíes llevan días en el paso tratando de hacerse con la ayuda humanitaria que entra a diario en los vehículos. 1.800 parejas LGTBI se han casado hoy en la capital de Tailandia. La celebración se ha llevado a cabo en un centro comercial. Tailandia es uno de los primeros países de Asia en legalizar este tipo de uniones. En Murcia, un hombre ha matado a tiros a su ex-suegra cuando ella trataba de proteger a su hija. Se interpuso en la trayectoria de los disparos. El hombre, ya detenido y con orden de alejamiento, había sido condenado por malos tratos en el ámbito familiar. El narcosubmarino que ha aparecido a la deriva en las costas de A Coruña se ha hundido. Los expertos creen que los narcotraficantes lo abandonaron después de descargar toneladas de cocaína. Ahora investigan su procedencia y quién organizó esa descarga. Estaba vacío, con la escotilla abierta para hundirlo a propósito y borrar pistas. Sospechan que sus tripulantes tuvieron ayuda para descargar la droga en una playa cercana. Lo que es indudable es que han coronado y han introducido la mercancía en tierra. Es el tercer narcosubmarino detectado en aguas gallegas. Se fabrican en astilleros clandestinos en la selva amazónica y atraviesan el Atlántico rumbo a Europa.
Una travesía muy arriesgada dentro de un espacio minúsculo. Suele haber un mecánico, un capitán y por último la garantía de la organización. Es decir, la persona encargada de entregar la droga. Son difíciles de interceptar. Va muy a ras del agua, con lo cual es muy difícil que cualquier radar normal pueda detectarlo. En este otro, localizado en aguas de Cádiz, tuvieron que rescatar a sus 4 tripulantes de origen colombiano. Hundieron la embarcación con la cocaína dentro. De esa manera garantiza que si no hay droga no hay delito. Narcosubmarinos de un solo uso, capaces de transportar hasta 7 toneladas de cocaína. Esto que ven ha ocurrido en Huelva. Un hombre ha tenido que ser rescatado tras quedar atrapado con su coche por la crecida de un arroyo en Almonte. El conductor tuvo que subirse al techo y esperar a que llegase la ayuda. Una investigación europea ha permitido a más de 500 pacientes con enfermedades raras recibir un diagnóstico. Ha sido posible gracias al reanálisis de sus datos clínicos y genéticos a través de un supercomputador. Llevaban más de 5 años esperando respuesta. Hay muchos otros casos en los que no sabían ni qué enfermedad tenían. Entonces, tener este diagnóstico molecular les sirve para saber qué enfermedad tienen, en algunos casos, y en todos los casos para saber qué es la mutación concreta que les causa la enfermedad. Carla Sofía Gascón en Emilia Carla Sofía Gascón ha sido nominada a los Oscars. Así se enteraba de la noticia. Es la primera vez que una mujer trans es nominada a estos premios de Hollywood. Y no solo eso, Emilia Pérez, la película que protagoniza, lidera este año la carrera hacia los Oscars con 13 nominaciones. Nunca antes una cinta de habla no inglesa había conseguido aspirar a tantas estatuillas. Otros títulos como The Brutalist y Wicked parten también entre las favoritas. Pedro Sánchez culpa a la oposición de los problemas que tiene el Gobierno para aprobar sus decretos. Moncloa intenta que el debate político no se centre en su debilidad parlamentaria, sino en la actitud de la oposición. Esta va a ser la batalla en los próximos días y quizá en las próximas semanas y meses. España, 23 de enero de 2025. Buenas noches. Pasen una feliz noche. Hasta mañana.